Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural Engrama. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy, sábado 21 de octubre. Les comento que el Clúster Cultural Engrama cumple este año cuatro años, es su cuarto aniversario. Entonces, para celebrar este aniversario, tenemos preparadas unas conferencias magistrales de aniversario. Con mucho gusto les comparto que hoy iniciamos con estos eventos. La conferencia de hoy tiene como título Presentaciones subjetivas en la clínica. Nos acompaña Óscar Quiroga y Óscar Lamorgia. En un momentito más los voy a presentar, no sin antes comentarles que ya estamos en vivo en la página de Facebook. Bienvenidas, bienvenidos para quien nos sintoniza por este medio. Vamos a tener desactivados los micrófonos y el chat para que podamos disfrutar de esta conferencia al máximo, y vamos a activar todos estos medios de comunicación para que todas y todas ustedes puedan participar en cuanto los ponentes nos indiquen. Me gustaría comentarles, así como cada sesión, de qué trata el proyecto de Engrama. Las vivencias que hemos experimentado, sean buenas o malas, muchas veces nos dejan marcados. Es decir, dejan una huella a nivel neuronal en nuestro cerebro. A estas huellas se les conoce como engramas. Entonces, ¿qué es el Clúster Cultural Engrama? Es un espacio virtual que tiene como objetivo dejar una huella o aprendizaje en cada uno de los participantes, sean expertos o nuevos en el tema, sean locales o internacionales. Lo importante es crear esas conexiones para dar paso al aprendizaje. ¿Qué aprenderemos aquí en Engrama? Diversos temas en el ámbito cultural, psicoanalítico, filosófico, artístico, entre otros, impartidos por expertos en el tema. Y ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con Óscar Quiroga. Él es licenciado en psicología por parte de la Universidad de Buenos Aires, doctorando en psicología también por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, psicoanalista, docente de seminarios de la materia de psicoanálisis, Escuela Francesa 1, doctor de Olazo, docente de posgrado de la institución ULOA, autor del libro El nombre propio y la nominación, un recorrido genealógico, y de múltiples trabajos publicados en formato digital y libro, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Aquí en Engrama participa activamente. Va a ser un placer escucharte, Óscar. Qué gusto que nos puedas acompañar para celebrar este aniversario. Su tema de Óscar es presentaciones no sintomáticas en la clínica analítica. Adelante, Óscar. Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Carlos, por la presentación, por la invitación. Es un gusto para mí estar otra vez hoy acá. Además, también compartir este momento con Óscar Lamorgia. Hoy me acordaba que hacía más o menos un año compartimos una mesa también en un congreso acá en la universidad. Como bien decía Carlos, yo le puse como título a, bueno, mi exposición, el recorrido, las ideas que quería proponerles, presentaciones no sintomáticas en la clínica analítica. En realidad este es un conjunto de cuestiones que a mí particularmente me vienen interrogando desde hace un tiempo, bastante largo. No pretendo bajo ningún concepto delimitar alguna forma de categoría nosográfica que pudiera ser, digamos, pertinente en el psicoanálisis, sino interrogar un problema. Incluso pensaba un problema que no es del todo nuevo. Me parece que, salvando las distancias, algo de esto que yo voy a intentar transmitir hoy, es interrogado por Freud a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en relación a ciertas modalidades que en ese momento Freud englobaba dentro de lo que llamaba neurosis traumáticas, ¿sí? Y lo que me lleva a la interrogación respecto de estas modalidades de presentación, bastante habituales, podría decir hoy, es preguntarme acerca de su causación, o sea, cuál es la causa etiológica de esto. Y a partir de ello, de esta pregunta, voy por lo menos a esbozar dos cuestiones. La idea es esbozarlas porque el tiempo es acotado, y lo importante es plantear algunas ideas y después poder abrir la discusión. En primer lugar, quisiera resaltar el término presentación, ¿no? Estamos hablando de presentaciones no sintomáticas.
Hablar de presentación implica no solo el modo en que un sujeto se presenta en la escena analítica, digo, en la consulta concreta con un analista, sino esencialmente la presentación atañe al giro que toma la demanda, a su modalidad, al lugar que tiene o no el deseo, en la pregunta, en el interrogante, en el sufrimiento, la preponderancia del campo del goce, y en todo caso, respecto de este último término, de cuál se trata. Quisiera en principio ubicar algunos lineamientos respecto de cómo aborda el psicoanálisis el problema del síntoma. El síntoma en psicoanálisis no implica un concepto de morbilidad. O sea, la diferencia entre lo normal y lo patológico no aplica para pensar la estructura y el funcionamiento del síntoma analítico. Salvo que esta cuestión de lo normal se lo tome por el lado de la ley, o sea, por el funcionamiento de la norma. Lacan tempranamente define al síntoma de una manera muy clara. Dice, el síntoma es lo que es analizable. En la neurosis, la perversión y la psicosis. O sea que un síntoma para el psicoanálisis trasciende la diferencia diagnóstica. Es un planteo interesante porque no pocas veces se discute en qué medida hay o no hay un síntoma en la psicosis, puntualmente, pero tomado por el sesgo que Lacan plantea en este texto, la significación del falo, al inicio de este texto es donde lo define en estos términos, el síntoma es la resultante de la operación, de la castración como nudo, y como cobra relevancia de una manera cada vez más contundente, el síntoma es la resultante de que el significante tomó lugar en el otro. A partir de lo cual Lacan puede en el grafo ubicar un circuito, ¿sí?, que especifica la particularidad del síntoma, y es el circuito que se da entre el gran otro y el significado del otro, en el piso inferior. Ese significado del otro es para Lacan el lugar del síntoma, al menos en ese contexto. Y ese lugar, ¿no?, su vínculo al otro como sede del significante, da la estructura formal del síntoma. La estructura formal del síntoma es la estructura significante del síntoma, su estatuto de metáfora. Pero además, ubicar al síntoma en el lugar del significado del otro lo sitúa como un punto de capitonado. Un síntoma es un anclaje para un sujeto. Para un sujeto definido a partir de la falta en ser. O sea que allí donde el sujeto carece de una inmanencia, el síntoma deviene en un punto de apoyo, que le hace posible no solo el advenimiento a la existencia, sino podríamos decir también transitar por la vida. O sea, había un síntoma, un sujeto hace pie allí donde el otro también está barrado. Precisamente porque el otro carece del significante que pudiera nombrar al sujeto, que pudiera darle un ser. O sea, el síntoma entonces tiene una serie de funciones, ¿sí?, digamos, coadyuvan una serie de dimensiones del síntoma. Decíamos, en principio, es un punto de apoyo. El síntoma deviene en un anclaje, en la misma medida en que el síntoma es una respuesta a la castración del otro. O sea, el síntoma es una respuesta al deseo. Con lo cual, la constitución o no de un síntoma depende del modo en que la demanda de amor, puntualmente, circula entre el sujeto y el otro. Pensé que con este punto, al retirar, o en todo caso al volver caduca la referencia a lo mórbido para pensar el síntoma del psicoanálisis, si hay un sujeto, necesariamente tiene que haber alguna modalidad del síntoma, algo que le haga de sostén. Decíamos que si el síntoma es una respuesta al deseo, esto depende del modo en que la demanda de amor circula entre el sujeto y el otro, porque es de esta demanda que se va a desprender el deseo, en la medida en que se instituye como el más allá de esa demanda. Para Lacan, entonces, un síntoma, y este es un punto fundamental respecto de lo que quería compartir con ustedes hoy, un síntoma hace de máscara, haciéndole posible al sujeto sostener una posición
en una relación de deseo. Y esta es otra cuestión importante. Lacan asocia el síntoma a la dimensión de la máscara precisamente en el contexto donde define el deseo en prescindencia de toda referencia objetal. Allí donde el deseo carece de un objeto, un síntoma como máscara hace de mediación. ¿Para qué? Para que el sujeto pueda asumir una posición en una escena. La relación de deseo es efectivamente una escena. El síntoma entonces es solidario del velo, decíamos recién de la escena, y de allí su vínculo en el grafo con las otras instancias que responden, ¿no? Porque ciertamente no es solo el síntoma lo que le hace de anclaje a un sujeto. Está el fantasma, está el moi, está el ideal. O sea que el síntoma, y esto es una cuestión planteada por el propio Freud, el síntoma está sobredeterminado. O sea, hay una sobredeterminación inconsciente del síntoma. Y en Lacan, puntualmente, la sobredeterminación, por su determinación en el grafo, se produce del fantasma al síntoma. Lo que lleva entonces a Lacan a situar que más allá de su estructura formal, un síntoma tiene un núcleo opaco. Casi podríamos decir que de alguna manera, por más que este sintagma esté un poco remanido, ¿no? Hay una orientación en Lacan, ¿sí? Una orientación hacia lo real como impasa lo simbólico, que a nivel del síntoma conlleva el pasaje de su estructura formal al núcleo opaco. Y lo que hay que entender es que esto hace del síntoma, ¿sí?, una estructura bifronte, que mira hacia los dos lados. No es que uno de los, cuando Lacan sitúa el núcleo opaco, abandona su estructura formal. Las dos cosas se articulan en el funcionamiento y en el estatuto del síntoma. ¿Qué es el núcleo opaco? Y esto es importante a esta cuestión que quería compartir con ustedes. El núcleo opaco es algo que no llama al otro. El núcleo opaco es algo que no suscita pregunta y por ende no entra en transferencia. Esto es una cuestión importante, porque entonces esto interroga el problema de cómo poner eso a trabajar. No solo que interroga ese problema, sino que esencialmente esa interrogación compete a la posición del analista en la transferencia. ¿Qué es lo que esa envoltura formal del síntoma viste, vela u obtura? Una posición del sujeto. Para el otro, el niño entra primero como objeto. Y este objeto tiene dos funciones. Es, por un lado, la causa del deseo, en la misma medida en que es el plus de gozar. No es una cuestión menor que Lacan sitúe las dos funciones en el mismo objeto. ¿Sí? Por supuesto, atendiendo a la particularidad del estatuto de este objeto A, que no es un objeto del principio de realidad. Pero el hecho de que Lacan no separe estas dos funciones, sino que las articule en un mismo objeto, nos lleva a interrogarnos acerca de los vínculos entre el deseo y la pulsión. Los puntos donde se conectan, los puntos donde se desamarran, los puntos donde se anudan y los puntos donde se separan. ¿Qué es este objeto A? En el seminario 16, Lacan lo define como un lugar de captura de goce. Entonces, si a nivel del objeto funciona tanto la causa del deseo como el plus de gozar, y el niño entra primero como objeto en el campo del otro, los avatares de la constitución subjetiva del niño hacen de una u otra apoyatura una prevalencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo que el sujeto asuma una posición, porque esto no tiene nada de voluntario, que el sujeto asuma una posición de objeto causando el deseo del otro, a que la sostenga intentando, dice Lacan, meter goce ahí. No es lo mismo si el sujeto entra al campo del otro causando el deseo o como objeto de goce. Entiendo que esta posición desde la cual el sujeto intenta meter goce en el otro es lo que domina lo que yo llamé hoy las presentaciones no sintomáticas.
en la clínica analítica. Si el síntoma cifra una respuesta a la pregunta por el deseo, su ausencia, la del síntoma, o su labilidad, es correlativa de la falta de pregunta en la consulta o la demanda, la cual la más de las veces es entonces relevada por la queja. No es lo mismo una consulta a un analista ordenada en relación a una pregunta de la cual el sujeto podrá ser más o menos consciente, no importa, pero la pregunta está allí, a una consulta que se dirige a partir de la función de una queja, donde la pregunta no tiene lugar o en todo caso no es clara o no ha sido formulada. Me parece que las presentaciones no sintomáticas entonces son, en general, sin poder hacer de esto un universal, presentaciones más ligadas a posiciones fantasmáticas del sujeto. Lo que lleva en todo caso, por ejemplo, a Diana Rabinovich, en quien me apoyé mucho en esta presentación, a considerarlas a partir de dos categorías clínicas, psicopatológicas, ¿sí? Que tienen toda una larga tradición incluso en la psiquiatría, como son las caracteropatías y las impulsiones. ¿Qué domina estas presentaciones no sintomáticas? Cierto carácter difuso de la demanda en la consulta, una complicación bastante intensa en situar una pregunta que involucra al sujeto, un malestar subjetivo tan difuso como desmesurado, porque no termina de concernir del todo al sujeto. Ese es un punto fundamental. El síntoma puede ser definido como tal en la estricta medida en la cual el sufrimiento que está incluido ahí le concierne al sujeto. Por eso lo sintomatiza. En cambio, hay modalidades de sufrimiento donde el sujeto no queda concernido en ello. De allí entonces que la manera en que esto se pone en juego en la consulta a un analista sea, generalmente, la queja. Diría que son presentaciones más asociadas, como me refería antes a Rabinovich, a posiciones más caracteropáticas, mucho más ligadas al par impulsión-compulsión. Incluso Lacan, en algunos lugares, habla llamativamente de ciertas características ligadas a las psicopatías. Pero lo entiendo en el sentido de aquello que el sujeto actúa allí donde no se pregunta. Esta manera de presentación, a la cual le podría agregar otra modalidad, ¿no?, que son aquellas presentaciones en las cuales la posición del sujeto está dominada por cierta vacuidad, cierta falta de sentido. Hace no mucho hablaba con alguien de mi propia generación, ¿no?, en una situación bastante social, digamos, y hablábamos de ciertas características, ¿no?, del contexto simbólico en el que estamos, ¿no?, cómo nosotros generacionalmente, podríamos decir muchas veces llegamos al análisis con un exceso de sentido de la vida, ¿no? Y lo que domina muchas veces ciertas presentaciones de generaciones muy jóvenes hoy es un déficit en el sentido de la vida, donde el sentido de la vida no se reduce a la significación, sino que el sentido implica una dirección. Después la dirección a uno lo podía llevar contra la pared, no importa, pero había una dirección. Es de otro orden cuando la dirección no está. Las consecuencias sobre el sujeto son complejas. Ahora, todos estos lineamientos que yo estoy tomando para situar este problema, conlleva un obstáculo al establecimiento del vínculo transferencial. La dificultad para poner en forma una pregunta y la posición del sujeto, ¿no?, hacen obstáculo a la instalación de la transferencia. Lo que no significa que es imposible, por supuesto que no es imposible, pero es un obstáculo. ¿Por qué? Porque la posición del sujeto como dividido no es lo que comanda la consulta, sino que es el sujeto en posición de objeto lo que comanda la consulta. No nos olvidemos, incluso freudianamente, que el psicoanálisis empieza
con la clínica, con las histéricas, porque es efectivamente allí donde Freud puede leer un sujeto, aunque el concepto no sea freudiano, no importa, donde Freud puede leer un sujeto asociado a una pregunta por un malestar. En estas presentaciones no sintomáticas, habitualmente no encontramos esta modalidad de dirigirse a un analista, sino que el sujeto se dirige a un analista desde una posición de objeto. Una posición de objeto que es correlativa de un plus de gozar. ¿Y por qué no hay pregunta? Porque esta posición tapona la posibilidad de la pregunta. Esta posición funciona de respuesta costosa a la posibilidad de una pregunta. Con lo cual bien vale entonces el interrogante, podemos preguntarnos, ¿por qué consultan? Diría que consultan porque el malestar los desborda. Recuerdo hace unos años un sujeto que habrá venido a la consulta no más de 4 o 5 entrevistas. Consultaba, un sujeto con una adicción severísima, consultaba porque había pasado por una situación que lo desbordó. Lo desbordó. De repente, un día cayó en la cuenta que no recordaba qué había hecho los 10 días previos. 10 días. Entonces consultó. En cuanto la escena más o menos se ordenó otra vez, no vino más. Vaya uno a saber cuántas veces más habrá caído en la cuenta, quizá, si es que está todavía acá, ¿no? De qué sucedió, de no saber qué sucedió una cantidad de días previos. Ahí no hay ninguna pregunta. Consulta porque algo lo desborda eventualmente. Si esta posición que comanda la consulta, y me cuido mucho de decir consulta para no hablar de demanda analítica, porque probablemente eso hay que formularlo, porque no la hay. Si esta posición desde la cual el sujeto se dirige al analista es correlativa de un plus de gozar, implica una ganancia en el sujeto. Una ganancia, otra vez, costosa. ¿Sí? Una ganancia penosa, asociada al malestar. Y esta ganancia debe ser perdida como condición de la posibilidad del análisis. Esto es distinto a la modalidad en la cual el sujeto se dirige a un analista a partir de un síntoma. Reitero, lo que no implica, si el síntoma está, que el sujeto sepa de eso, sino que eso se escucha y está en el sujeto. Cuando un sujeto se dirige a partir de un síntoma, se dirige al otro, o sea, llama a la interpretación. Y eso desencadena la transferencia. Esta posición de objeto que asociamos a la presentación no sintomática implica en el sujeto una satisfacción. Una satisfacción que al sujeto lo deja solo, diría incluso, en el regodeo de su autoerotismo. No es poco común, entonces, que se trate de sujetos donde el lazo social queda afectado. Incluso quizá eso podría ser una de las causantes o de los impulsores de la consulta. Me parecía muy interesante una cuestión que señala Rabinovich sobre esto, y yo lo traigo en forma de pregunta, ¿no? ¿Necesariamente son casos graves? No, no necesariamente son casos graves. Ella dice, la gravedad no coincide con la dificultad analítica. No necesariamente el sujeto no hace gala, podríamos decir, de una intensa gravedad clínica en el malestar que lo trae. Pero sí son sujetos en los cuales nos encontramos en principio con una dificultad. No están dadas las condiciones para el establecimiento de la transferencia y la puesta en funcionamiento del dispositivo. La demanda en esos casos entonces suele asociarse a alguna forma de la queja e incluso podría decir cierta inespecificidad de ella. Y hace poco claro el motivo de consulta. No es poco habitual que el analista después de esa entrevista o esas entrevistas se pregunte, ¿a qué viene? ¿Por qué viene? Porque no queda claro cuál es el motivo de consulta. No pocas veces tampoco, ¿no? Eso, digamos, más allá de esta pregunta en particular, acerca de por qué consulta,
el que se interroga allí es el analista, no el sujeto. Lo que es un indicador claro de cómo la posición del sujeto divide al otro, cómo el sujeto se oferta en posición de objeto. Diría que allí el material queda dominado por algo inercial, económico, que no entra en lo asociativo, y que en este punto conectaba con lo que Freud sitúa como obstáculos a la cura, ¿no? Digo, para señalar algunas cuestiones, la formación reactiva, la reacción terapéutica alternativa ya en el análisis, ¿no? Pero en estos casos nos encontramos con estos obstáculos de entrada, antes del establecimiento de la transferencia. Es esperable que en la transferencia instalada en el trabajo de un análisis, el obstáculo a la cura se ponga en juego. No solo es esperable, sino que es indispensable para el trabajo, por lo que ello habilita a la posibilidad de ser trabajado. El problema es que cuando esto está de entrada, las condiciones de posibilidad de la derivación por la palabra se obstaculizan. Allí recordaba este planteo de Freud, ¿no? Acerca de estos casos en los cuales lo que domina es un componente económico no tramitable, que la palabra no alcanza, ¿sí? Que el influjo terapéutico, dice Freud, no se produce. Y es genial la respuesta de Freud a su propia pregunta, ¿qué hacemos con esto? Freud dice, allí el analista realiza una acción específica. Es maravilloso que Freud afirme eso. Y me parece que de alguna manera eso puede eventualmente tomar el relevo de lo que Lacan llamará el acto del lado del analista. O sea, estamos hablando en estas presentaciones no sintomáticas de que la posición del sujeto afirma una respuesta, a diferencia de la pregunta asociada al síntoma. Incluso en esta respuesta se juega algo del orden de un modo de ser, algo mucho más ligado al carácter. Problemática que en el psicoanálisis, el del carácter. Problemática que en el psicoanálisis es indisociable de la dimensión del objeto. O sea, el que se presenta en la consulta del analista es algo así como un personaje. Un personaje asumido por el sujeto y que es ofrecido a la consistencia del otro. Un dato clínico importante. La atención del sujeto a la demanda, a la del otro, la que aspira el sujeto a satisfacer. Y este dato clínico importante es una brújula fundamental para el analista, porque digamos, en todo caso, le advierte acerca del lugar a donde no puede ir. El analista no puede transformarse en alguien más que le demanda al sujeto. Porque ese tipo de presentaciones invitan a la demanda. Recuerdo hace un tiempo en una supervisión, alguien se preguntaba por la dificultad de que el sujeto no hablaba. Y yo le proponía, ¿no?, que se ofertara una ilusoria conversación. Ofertarse una ilusoria conversación es hacer como que conversamos y hablamos, es promover el despliegue de la palabra. Promover el despliegue de la palabra no es pedirle al sujeto que hable. Son dos cosas distintas. Ahí es donde decía, ¿no? Es fundamental en estos modos la maniobra, la posición que el analista va a asumir en la transferencia. El sujeto se queja de esa demanda, pero respecto de la cual su vínculo no se conmueve, ¿no? O sea, casi diría incluso que nos encontramos con cierto predominio de la posición del yo, del moi, en detrimento del sujeto dividido, ¿no? Es interesante porque la posición del moi tiene como núcleo real al objeto del fantasma. O sea, si lo tomáramos en términos de la oposición entre el yo no pienso y el yo no soy, estos sujetos se presentan desde la posición del yo no pienso, afirmando un ser, al que antes llamamos personaje.
El síntoma, en cambio, quedaría más asociado a la posición del yo no soy, o sea, un pensar, ser pensado, al inconsciente como discurso del otro. Y esa es la apuesta del análisis. La apuesta del análisis es que se ponga en juego ese ser pensado del sujeto, en lugar de ese ser con el cual obtura la castración del otro. Si este pasaje se produce, y no casualmente en el seminario 15 Lacan sitúa la transferencia como elemento fundamental de ese pasaje, es que se operó la pérdida de esa ganancia que el ser como tapón podía proveerle, aportarle al sujeto. Ahora entonces, habiendo caracterizado esto, y ya para acercarme al final de lo que quería compartir con ustedes, me preguntaba, ¿de qué es efecto este modo de presentación? Y diría de dos cosas. Una en particular me atañe mucho porque me ha llevado mucho tiempo de trabajo, me interrogó mucho tiempo, resultado de lo cual terminé escribiendo sobre eso, que yo creo que hay cierta configuración contemporánea del otro que favorece esta posición en el sujeto. Y con ello, yo lo expreso en estos términos, seguramente no son los únicos en los cuales se podría afirmar esto, cierta posición en la cual el otro se retira de su función nominativa, ¿no? La corrección política hace, ¿no?, que esté mal visto asumir esa posición. Recuerdo, ¿no?, un sujeto en la primera entrevista hablaba de que no sabía qué hacer con su hijo. No sabía qué hacer con su hijo, ¿no? Y entonces en un momento determinado, hablando de determinada cuestión del hijo con la que él no está de acuerdo, dice, bueno, pero ¿qué le voy a decir? ¿No? ¿Por qué yo podría decirle que no haga eso? Y yo le dije, bueno, porque es el padre. No podía asumir esa posición. Esta configuración del otro lleva a lo que me gustaría llamar desarreglos de la demanda. Y utilizo el término desarreglo adrede, porque un desarreglo es algo que rompe o impide un arreglo. La que para mí es la definición más interesante de Lacan de la castración, la afirma como el arreglo entre semblante y goce. ¿Dónde se lee el desarreglo? En una dificultad en la demanda de amor. Hay un autor notable que se llama Philippe Ariès, el cual plantea que una característica de Occidente, fundamentalmente en el siglo XX, es que su tentación es huir de la muerte. Entonces podríamos decir, si la muerte no cesa de no escribirse, cada época de la historia humana tiene nudos contingentes, que no son otra cosa que modos históricos de tratamiento de la muerte, en la medida en que la muerte es un irreductible. Quizá podríamos pensar que esta tentación en huir de la muerte es el nudo contingente que Ariès sitúa en nuestra época. ¿Cómo se intenta alcanzar esta tentación, esta aspiración? Puntualmente en relación a la muerte, dice Ariès, desalojando de la esfera pública toda manifestación de dolor por la pérdida. Entonces, ¿qué deviene la muerte cuando el semblante cae? No deviene otra cosa que un componente económico que irrumpe sin ligaduras. ¿Cómo podemos asociar esto a estas presentaciones? No puede ser sin consecuencias sobre la demanda y sobre el deseo que la dimensión de la pérdida intente ser esencialmente y sostenidamente recusada o quitada del medio. Colette Soler dice en Declinaciones de la angustia que la soledad del hombre moderno significa que éste queda librado a su propia suerte. O sea, quedar librado a su propia suerte es quedar desconectado del otro. Lo que lo diferencia del otro medieval. El otro medieval tenía una conexión directa con el otro, Dios, ¿no? O sea que allí nos encontramos con un cambio que afecta a la naturaleza y al funcionamiento mismo del otro,
en la época en la cual no casualmente surge el psicoanálisis, el siglo XX. Si donde, ¿no? Tomando este pasaje que señala Colette Soler, donde reinaba el espanto ligado a lo religioso, lo que hoy domina es el sinsentido. Donde el silencio kantiano, ¿no?, horrorizó a Pascal y se sentía con contundencia, lo que Colette Soler sitúa hoy es que domina un clamor. Y las redes sociales son un claro ejemplo de ese clamor. ¿Qué es un clamor? En este lado del mundo lo llamamos barullo. Un barullo es un ruido sin dirección. El silencio es parte de la palabra y se dirige al otro. El clamor no se dirige a nadie. Es una palabra vacía, que no conmueve, no tiene consecuencias subjetivas. Y es interesante porque ella ahí sitúa, en relación a los efectos de esto, lo que llama el narcisismo. El narcisismo es un imaginario muy particular que conjuga un narcisismo acendrado con una posición cínica. ¿Cómo defino ahí a la posición cínica? La posición cínica es aquella por la cual el sujeto intenta desamarrarse del otro. Allí donde el otro oferta en la actualidad indiscriminadamente objetos que devienen puntos de captación de goce, esto obstaculiza la puesta en forma de la demanda de amor, porque la demanda de amor implica dar lo que no se tiene a quien no lo es, o sea, implica la falta y la pérdida. Si en lugar de viabilizar esto, el otro oferta objetos, decíamos, como puntos de captación de goce, el sujeto queda entonces atrapado, y lo voy a llamar así, en lo gozoso de su autismo, sin que esto implica referirse a ningún cuadro clínico. Me refiero a la posición del sujeto en el fantasma. El otro entonces allí deviene un otro anónimo, o en todo caso que tiende a anonimizarse, por retirarse de su función nominativa. Porque la función nominativa del otro lo implica con nombre y apellido. Para que el otro vehiculice el deseo, tiene que haber alguien que de ese deseo responda. En cambio, el otro anónimo no implica ningún deseo, porque no habilita la demanda de amor. Y por consiguiente se obtura la posibilidad de la pregunta. La respuesta obtura la posibilidad de la pregunta. O sea, esto hace efectivo que no es igual si el sujeto hace lazo con el otro desde la posición de la minúscula como causa, así lo hace como plus. Lo que obtura, decíamos recién, la posibilidad de la pregunta, que es condición de la demanda. No solo de la demanda, decíamos, que circula entre el sujeto y el otro, sino también de la posibilidad de una demanda que un sujeto pudiera dirigirle a un analista. O se obstaculiza la posibilidad de una demanda analítica. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, ahora a continuación le toca a Oscar Lamorgia. Él eligió el tema Mostraciones del goce contemporáneo. Él es psicoanalista, exprofesor universitario, actual docente titular en el posgrado de Fundación Causa, habitual colaborador en revistas científicas de Argentina y el extranjero, supervisor en hospitales públicos e instituciones asistenciales privadas. Autor de varios libros de psicoanálisis, como Psicoanálisis, Escritura de la Falta en Ser, editorial Letra Viva, Herejías del Cuerpo, Actualizaciones en Psicosomática, también de Letra Viva, Hechizos del Tiempo, una lógica del acto analítico, también de Letra Viva, también colaborador continuo aquí con nosotros en el Clúster Cultural Engrama. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Y ahora sí, adelante, Oscar. Tu micrófono, ahí está. Ahí está. Bueno. Bueno.
Prácticamente yo podría decir que acuerdo en todo lo que dijo Oscar, porque realmente acuerdo, si bien no lo tenía pensado con esa hilación. Lo mío va a ser un poquito más desordenado, pero entiendo que va a ser conteste con lo que vienen escuchando hasta ahora. Resulta que allá por el año 79/80 hubo una película neoyorquina que hizo furor en su momento, una película que se llamaba Fama y que estaba ambientada en una escuela de actuación donde los actores recibían una capacitación abarcativa, se les enseñaba canto, actuación, baile, la ejecución de algún instrumento, a la manera del Actor Studio de Lee Strasberg. En esa escuela había un profesor bastante viejo, muy criterioso, era una especie de señor Miyagi de la actuación. Y un día ve que uno de los muchachos que estaban estudiando ahí con régimen de internado estaba tocando el piano en un sótano. Este muchacho, para tocar el teclado, esperaba que todos se fueran a dormir y lo hacía en un sótano que no era compartido con nadie. Era una especie de subterfugio donde alguno lo usaría para ir a fumar marihuana o para tener algún tipo de intercambio de fluidos, pero en este caso, este chico lo usaba porque era compositor y tocaba canciones. El director de la escuela, que empezó a darse cuenta de esta maniobra, un buen día se le aparece mientras él estaba ejecutando una pieza de su autoría. Y le dice, ¿por qué ahora que viene la performance de fin de año, no la ejecutás en frente de tus compañeros y las familias de tus compañeros y la tuya propia? Y él dijo que no, que solamente componía y tocaba para sí mismo. Este profesor pone una cara muy triste, da media vuelta, vuelve, gira sobre sí mismo antes de salir y le dice, bueno, pero tené presente que esa es una forma de masturbación. Y conecto esto con un chiste muy conocido. Dos amigos se encuentran y uno le pregunta al otro, ¿vos qué preferís? ¿Tener relaciones sexuales o masturbarte? No, le dice el otro, yo prefiero tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se conoce gente. ¿No? Hasta ahí el chiste. Pero, ¿a dónde vamos con esto? A que hay algo de esto último que planteaba Oscar Quiroga en relación a un autismo que yo invitaría a quienes escucharon a pensarlo no como un autismo de entidad teórico-clínica, sino como a un autismo descriptivo. Vale decir que si algo está al servicio de un goce autoerótico, es autista por esa razón en términos descriptivos. Si algo está al servicio del lazo social, ya no es autista, hace lazo con el otro. Entonces, en relación a esta cuestión del síntoma, y la verdad que me reconozco en las dificultades que Oscar Quiroga planteaba, porque es así como vienen, es así como se presentan los parletres, o muchos de los parletres hoy en día. Digo parletres para no decir sujeto y para evitar la confusión que se pone de manifiesto en psicoanálisis cuando uno usa la misma palabra para definir conceptos distintos, ¿no? Entonces, al consultante yo preferiría llamarle parletre, dejando sujeto, para esos efectos relámpago que se producen,
esporádicamente. Esto le pasa al más pintado. El propio Lacan usa la palabra sujeto en el mismo texto de diversas maneras, y uno ahí se da cuenta que a veces lo está usando en el sentido sociológico, a veces lo está usando en el sentido psicoanalítico, con otro rigor. Hay que verlo justamente contextualizado al despliegue de su desarrollo en ese momento. Bueno, quería traerles una cita de Lacan, que está donde se señala el inicio formal de lo que ha sido su enseñanza, que es Función y Campo de la Palabra, del año 53, conocida como el Discurso de Roma. Dije de su enseñanza formal porque la enseñanza informal ya había comenzado antes. De hecho, hay un seminario 0, se lo conoce así, y un seminario -1. Pero esos no forman parte de la enseñanza formal. La cita es muy conocida, pero no se la suele comentar en toda su vigorosa extensión. Yo la voy a leer hasta donde me parece que conviene a los efectos del tema de la convocatoria de hoy. Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Pues, ¿cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Que conozca bien la espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Ahora bien, es muy premonitorio, ¿no?, lo que plantea Lacan allí, porque esto es 40 años antes de la globalización, es 40 años antes de los efectos del capitalismo salvaje, es 30 y pico de años antes de la caída del muro. Bueno, ahora si uno lo lee con detenimiento, va a ver que la posición del analista debería ser siempre esa. Estar atento a la subjetividad de su época. Ahí subjetividad es la subjetividad de la sociología, podríamos decir. Uno de los efectos que vienen de la mano con el capitalismo salvaje, con la globalización, y que pueden ilustrarse si uno pone a funcionar como si se tratara de un grafo al discurso capitalista, uno ahí se va a dar cuenta que, contrariamente al discurso del amo antiguo, el discurso capitalista no es un discurso, es un como si de discurso. ¿Por qué? Porque en los 4 discursos, que son formas de lazo social, donde hay una fuerte influencia Foucaultiana a partir de ese pequeño gran libro que Foucault llamó El orden del discurso, y que tiene influencia en lo que Lacan desarrollaría después, siempre con el estilo de Lacan, de esa suerte de importación conceptual mutativa, donde nunca deja las cosas como quedaron. Vale decir que él no hace un cuatrerismo intelectual, sino que lo que hace es recuperar en otros campos del saber lo que del psicoanálisis fue propio. Entonces les decía, en el amo antiguo uno puede imaginarse al rey Herodes dando determinadas órdenes para que maten a los niños nacidos entre tal fecha y tal fecha. No vaya a ser que aparezca uno con pelo largo, barba, y se le dé por andar adoctrinando gente en la montaña. En cambio, en el discurso capitalista, el amo no está tan claro.
El amo se ha devenido en una transnacional que encima suele ser una sociedad anónima. Subrayo lo de la anomia. Entonces, contra el amo antiguo, no solamente podría haber un efecto de paraguas donde la gente pudiera refugiarse, sino también un enemigo claro contra el cual pelearse. Esto se puede trasladar a la crianza de los hijos, ¿no? Ahí donde hay un padre que dice, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo hago? Y hay que recordarle, hay que refrescarle la memoria, como bien dijo Oscar, de que es el padre. Bueno, en el discurso capitalista aparece una versión hipócrita, más allá de que la rotación no sería de los cuaternarios como en el vóley, sino que al tener las dos flechas del medio apuntando hacia arriba cruzadamente y en los laterales tener dos flechas que apuntan hacia abajo, si uno continúa eso con una línea punteada, se va a dar cuenta que el cambio de los matemas en las cuatro posiciones inamovibles de los discursos, a saber, agente, otro, producción y verdad, van a circular de un modo muy distinto que en el planteado para los cuatro discursos. Al mismo tiempo, ahí el amo no tiene cara, como les decía antes. Entonces, necesariamente, la gente puede consultar teniendo un tanto deshilachada la convicción de por qué está ahí. Sabe que tiene que estar ahí, que por alguna razón es bueno que vaya a consultar a un analista, pero me parece que algo que plantea Jorge Chamorro muchas veces, que es poder nominar el síntoma ya en la primera entrevista, que el paciente se vaya con una idea clara de eso, yo creo en los ejemplos que él pone es bastante claro. Lo que pongo en duda es que eso se pueda llevar a cabo tan rápido y todas las veces. Yo creo que ahí esto es así porque Jorge tiene mayormente pacientes que son analistas en formación y eso implica cierto orden de dificultades, pero también el terreno allanado en otro sentido. Pero como quiera que sea, ahí advertido, ¿no? Como nos propone Lacan en este texto tan antiguo, advertido de cómo funcionan las discordias de los lenguajes, el analista no debe retroceder. Que no deba retroceder implica, como una de las formas de maniobra, esto que decía Oscar Quiroga, sobre el modo de la conversación como una manera de que sin darle indicación expresa, uno está invitando a que el paciente deje que su lengua vaya delante de él. Porque algunos consultantes también lo que hacen es proponerle al analista, no, usted mejor hágame preguntas, yo funciono mejor a preguntas. Bueno, esa es una celada en la que no hay que caer, porque justamente yo voy a poner una fórmula que es muy reduccionista, pero sirve para esto. Ahí donde la histérica demanda deseo, el obsesivo desea demanda, de modo tal que si ese protoanalista se convierte en alguien demandante, es decir, en alguien que se presta a que esa demanda que debería surgir del consultante se invierta, la demanda invertida, sepámoslo, genera acting out.
y eso va a ser responsabilidad del analista. En otro orden de cosas está la cuestión esta del síntoma que fue exhaustivada por Oscar Quiroga. Yo quería añadir a eso que el síntoma, bueno, quería añadir 2 o 3 cositas. Una es que ahí donde el síntoma para la psiquiatría es un observable, esto lo sabemos, el psiquiatra está viendo bajo los 3 nombres de psicosis, neurosis y perversión, está viendo enfermedades. Ojo clínico, enfermedades. Y nosotros le llamamos neurosis, psicosis y perversión a estructuras, no es lo mismo. Igual, siempre va a ser mejor estar de acuerdo con el psiquiatra, por lo menos en los trazos gruesos, de si se trata de una psicosis o de una neurosis, ¿no? Siempre va a ser mejor estar de acuerdo. Pero sepamos que no estamos hablando de lo mismo, porque, entre otras cosas, cada práctica define su propio objeto de estudio. Entonces, esto no lo resuelve ni siquiera la transdisciplina, porque en la transdisciplina, que es mejor que la interdisciplina, cada quien cree que aporta desde su mirada alguna de las facetas que hacen al paciente con el que se está trabajando. Pero si nos avenimos a lo que dije recién, que cada corpus doctrinario engendra su propio objeto de estudio y por lo tanto su método, en realidad se convierte en una polifonía de monólogos de la que rara vez se llega a algún lado. Pensaba a veces en reuniones de equipo, en asamblea de hospitales de día, en ese tipo de dispositivos, ¿no? Ahora, el síntoma para la medicina implica una de las formas de interpretación que es la traducción. Entonces yo digo, me duele la cabeza, el analista dice cefalea. Él está traduciendo a su idioma lo que yo estoy planteando como malestar. El síntoma analítico, si uno tuviera que definirlo como siempre provisionalmente, es el modo de enunciar mi sufrimiento. Eso es un síntoma analítico, el modo de enunciar mi sufrimiento. Entonces, si por ejemplo un consultante dice, porque yo tengo que estar siempre al 100%, porque me exigen mis jefes, porque hay que producir, porque si no la multinacional me echa, mi mujer me exige, mi madre me exige, y al 100% siempre, y después habla de un dolor en la sien que no cede con Migral ni con ninguna medicación de la que suele usarse para esto, y que a pesar de haberse hecho estudios no tiene nada. Entonces ahí el 100 del 100% y la 100 que porta en su cabeza tienen homofonía y similcadencia, pero permite una apertura de un sendero, una apertura, les diría, disipativa en el sentido de la física moderna, que lo saque de esa coagulación de una queja inconducente que no deja de ser el martilleo de S1, 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 S1. Esto de la discordia de los lenguajes, del párrafo que les contaba de Lacan, es algo con lo que uno se encuentra en la entrada, o en las posibilidades de la entrada en análisis, ¿no? Porque se sabe que el psicótico está dentro del lenguaje, pero fuera de discurso. Pero resulta que no es la única forma clínica que está en esas condiciones. También lo está, por ejemplo, el obsesivo.
también lo estaría un paciente con un nexo psicosomático, también lo estaría un hipocondríaco neurótico, ¿no? No esquizofrénico, pero un hipocondríaco neurótico también está fuera de discurso, porque contrariamente a lo que se cree, no es un falso enfermo, es un falso médico. Lee los vademecum, lee los prospectos, se identifica, ve internet y se identifica con los efectos secundarios de los remedios que toma, por ejemplo. Entonces ahí hay un saber inconmovible que no permite, salvo que haya las maniobras adecuadas, que eso se histerice. Y acá aparece otra confusión que surge de las mismas palabras para conceptos distintos. Ustedes saben que para que un obsesivo entre en análisis debe histerizarse. Pero también sabemos que no hay trasvasamientos de estructuras. ¿Cómo sería esto? El obsesivo, en tanto, a ver cómo decirlo, en tanto nos viene a contar, siendo, Oscar no lo dijo así, pero siendo el héroe de su propia novela romántica, sería más o menos así, puede ser un antihéroe de su propia novela romántica, hablando de cómo lo vapulean o de los logros conseguidos por un esfuerzo inhumano prácticamente. No abre pregunta, sino que ahí hay algo, imagínense un matema que sea S sub 1, con una flechita que sale de S sub 1 y vuelve hacia él. Posesión unívoca de sentido. Entonces ahí está fuera del lazo social. Ese discurrir del obsesivo lo coloca por fuera del lazo social. Vale decir que por eso debe histerizarse para ingresar en el dispositivo, lo cual no implica que su estructura mute. Una cosa es la estructura clínica y la otra cosa es la estructura del discurso. Así que bueno, hay algo del orden de las discordias de los lenguajes, porque precisamente hay un avasallamiento de los lenguajes a través del atropello de la imagen, por ejemplo. Esa es una de las razones. No quiero encontrar soluciones fáciles a problemas que son tan complicados. Pero ustedes conocerán la frase antigua ya, ¿no? Pero que se sigue repitiendo hoy y quien la dice se queda esperando el aplauso siempre. Esto de una imagen vale más que 1000 palabras. Todo el mundo escucha eso y está de acuerdo. Ahora resulta que eso hay que decirlo. No se puede plantear en imágenes. Con lo cual, ese mismo postulado cae in vacuo, cae en vacío, por su propia inconsistencia lógica. Entonces, en el campo actual, por ahí el trabajo preliminar, lo que antes se llamaba entrevistas preliminares, y ni qué hablar de si recibimos gente que consume tóxicos o que es enviado por alguna cuestión donde, donde por ejemplo aparece un nexo psicosomático o donde hay algún trastorno en la alimentación o hay patologías del acto, que son las que muy bien trabaja Diana Rabinovich en ese pequeño gran libro de una clínica de la pulsión, las impulsiones, ¿no? Del manantial. Bueno, hay que acostumbrarse a que, contrariamente a 4 entrevistas y el diván, habría que hablar un poco en extenso de lo que es el algoritmo de la implicación significante, ¿no? Porque no es 4 entrevistas y al diván o 5 entrevistas
y al diván o 20 entrevistas y al diván. Hay que ver cómo funciona algorítmicamente el algoritmo de la implicación significante, mal llamado significante de la transferencia. Es justamente lo que Lacan plantea en la proposición del 9 de octubre del 67. Entonces sepamos que el destino de ese análisis, de estos análisis, de estas demandas a construir, se juega si el analista no se apura demasiado. Vale decir que todo el trabajo preliminar va a llevar un buen rato, lo cual no significa que ahí no haya observaciones analíticas, no haya, aún en este ejemplo que Oscar Quiroga ponía, de conversar con el paciente, inclusive de temas que el paciente por ahí es fanático del surf, y uno no tiene ni idea. Uno puede conversar de eso, pero la posición no va a ser simétrica. El analista siempre va a estar elípticamente colocado, de modo tal que las inconsistencias lógicas que de allí surjan van a ser leídas, sancionadas, y se les va a pasar resaltador amarillo. Eso va erosionando esa posesión unívoca de sentido de las que les hablaba antes. En suma, me gusta más decir la inversión que la apuesta, para no quedar del lado del azar. La inversión creo que es motorizar que los consultantes actuales se enfermen de otra cosa. Y esa otra cosa es esa enfermedad artificial que Freud supo llamar neurosis de transferencia. Me detengo acá. Gracias, Oscar. Vamos a pasar al tiempo de preguntas, participaciones. Ya está activado el chat. Pueden activar su manita para irles dando la palabra y que puedan preguntar, participar directamente. Está abierto el espacio. Adelante. También Oscar Quiroga, Oscar Lamorge, algo que quieran ir comentando en lo que se animan a participar también. Adelante. Sí, hay una cuestión que Oscar remarcaba, que yo no fui explícito en eso, que me parece importante, y que él lo resaltó permanentemente, que es el vínculo entre síntoma y discurso, ¿no? O sea, él habló permanentemente del discurso, ¿no? La función del discurso en relación al lazo social del discurso como lazo social, o sea, el discurso no como lo efectivamente dicho, sino como una estructura que hace al lazo, ¿no? Y no olvidamos en ese contexto que Lacan, uno de sus aforismos sobre el inconsciente, lo afirma como discurso del otro. Y no es lo que el otro efectivamente dijo, ¿no? Sino que es la estructura de la cadena significante en el lugar del otro. Digo, me parece interesante esa solidaridad que yo mientras lo escuchaba se me hacía patente, ¿no? Entre algunas cuestiones que yo había intentado articular respecto al síntoma y el hincapié que él hacía sobre el discurso, porque en todo caso después nos lleva, y ya me cayó, nos lleva a preguntarnos, ¿no?, de qué naturaleza podría ser un síntoma en la psicosis en la medida en que el psicótico está fuera de discurso. Adelante, Gabriel. Bienvenido, te activo tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, un par de preguntas. La primera, digo, está un poco más dirigida a Oscar Quiroga, pero en general se puede abrir para conversar en general, ¿no? Y es que y que tiene que ver con ciertas cosas que además en un espacio aquí propio de Engrama estamos trabajando, ¿no? Qué mejor manera de celebrar un aniversario que esta. Y hablaste, Oscar Quiroga, de el retiro del otro de su función nominativa, ¿no? Y también hablaste a partir de este autor, Philippe Ariès, si no escuché mal, de un rechazo de la muerte, ¿no? Y yo lo que pensé, que no lo explicitaste, pero por cierto está implícito ahí en la función del padre, hay como una suerte de recusamiento de cierta función de la negatividad, podríamos pensar, ¿no? En el sentido de, digo,
evidentemente esta función de la negatividad se le podría pensar por muchos sitios, pero casi que por el lado del decir no, ¿no? Parecería que la función nominativa tendría que ver, entre otras cosas, con esto, ¿no? Y bueno, sin duda eso parece estar vinculado con esta clase de presentaciones contemporáneas, ¿no? Clínicas contemporáneas. Y bueno, no sé, parecería que en esa medida el psicoanálisis o el dispositivo analítico tendría que pues viabilizar algo de esto, ¿no? Evidentemente tiene que viabilizar algo en el sentido de una pérdida, ¿no? Parecería que tendría que viabilizar algo en el sentido de una suerte de recuperación de cierta función de la negatividad, ¿no? Y en esa medida, digo, parece que estoy completamente de acuerdo con esa frase de Lacan, de final de función y campo, ¿no? En la cual, digamos, sí advertimos que tenemos que unir como analistas, digamos, el psicoanálisis, nuestra subjetividad al horizonte de la época, y quizás habría que añadir, sin confundirnos con él, ¿no? En el sentido de que, bueno, parece que hay una potencia propia del psicoanálisis que puede hacer de límite, ¿no? A cierta clase de configuración, en fin, simbólica del otro contemporáneo. Bueno, no sé qué piensan de esto. Gracias. ¿Quieres empezar vos, Oscar? Bueno, a ver, varias cuestiones, ¿no? El primer punto es que yo entiendo que eso que vos llamás negatividad en realidad es la función del no. Porque la negatividad es digamos, una operación inherente a la estructura misma del significante. O sea que la negatividad es una operación de estructura por la cual el significante negativiza la cosa y la eleva al estatuto de concepto. Eso es sincrónico, o sea, conlleva la entrada al campo del lenguaje. La operación del padre, Lacan dice, es el que dice que no. Incluso lo plantea a la altura del seminario 5 o 6 en esos términos, ¿no? El padre es el que dice que no. Ahora, no es que dice que no indiscriminadamente, dice que no a ciertas cosas. No es que dice que no a todo, pero pensaba esta cuestión del retiro, ¿no? De la función nominativa. Como yo lo entiendo, ese retiro implica, ¿no? Una renuncia a que el otro ocupe el lugar, ¿sí?, de aquel que sanciona el mensaje. O sea, entonces no se instala la comunicación. Porque en el psicoanálisis la comunicación, entendida como el vínculo del sujeto con el otro, implica que el sujeto es el mensaje, y eso requiere que el otro lo haya sancionado como tal. Ahora, para que el otro sancione ese mensaje, habilitando el lugar del sujeto, el otro debe detentar el poder discrecional del oyente. Y a mí me parece que en ese punto, ¿sí?, hay una confusión, y en el psicoanálisis, al menos no en todo el psicoanálisis, pero en una parte es una confusión reinante, ¿sí?, que es la consecuencia de una lectura errónea para mi gusto del planteo de Foucault. Se confunde dependencia con dominación. Y el sujeto depende del otro, pero depende como condición de posibilidad para su advenimiento. Si el sujeto no depende del otro, no adviene. No hay. En ese sentido es donde digo, ¿no?, esa falsa libertad de no querer marcar al niño para no condicionarlo, no hace lugar al sujeto. El otro dejará un margen en la medida en la cual, cuando condiciona al niño, lo determina, en ese mismo punto queda afectado por la castración. Eso abre en el sujeto un margen. La castración del otro. No que el otro no ocupe ese poder, detente ese poder discrecional del oyente, ¿no? Y me callo para darle la palabra a Oscar. Diría que estoy de acuerdo que a veces el psicoanálisis, un análisis, podría reconfigurar eso para un sujeto de otra manera. Pero no aseguraría que podría ser en todos los casos. Y en gran medida depende no solo de qué es lo que el sujeto esté, bueno, o el parletre, como decía Oscar, ¿no?, dispuesto a perder, ¿sí?, sino también de, digamos, los recursos simbólicos de los que disponga. ¿Para qué planteo esto? Para ahuyentar falsos optimismos.
Porque un psicoanálisis podría posibilitar que un sujeto invente algo ahí donde el otro no lo proveyó, ¿sí? Pero no podemos asegurarlo. Si no, nos transformaríamos en una garantía. O sea, una forma del fantasma. Sí, sí. Yo me había quedado pensando en la referencia que hiciste, Oscar, al tema de los cínicos. Cinismo es una palabra que tiene mala prensa, ¿no? Pero al igual de lo que pasa con el colesterol, hay cinismo bueno y cinismo malo. De Y hay hecho, cinismo antiguo y cinismo moderno. Sí, bueno, Michel Onfray le llama bueno, el cinismo histórico de Diógenes de Sinope, de Antístenes, y el cinismo vulgar, que sería las maniobras de la clase política, donde algo puede ser de X manera en un momento, de otra a los 10 minutos y al día siguiente otra, y apelando a toda suerte de galimatías, que eso tenga una cuasi coherencia, que el que no la entiende es porque es un negado, ¿no? En cambio, Diógenes tenía otro tipo de problemas, que en esa cuestión de arranca mostrando, queriendo mostrar los pies de barro que el gran otro tenía, pero lo cierto es que el precio que paga es quedar fuera de la patria, esto es, queda, como se dice actualmente, se cae de la calecita haciendo eso, porque es cierto que la dominación es una cosa y que la dependencia del otro ya por la prematuración biológica del cachorro humano que nace 8 meses antes de que debería haber nacido, o sea, la gestación, hasta en términos biológicos pensado, debería durar bastante más. Eh, por los temas de la mielinización y porque ustedes ven un potricito cuando nace que se incorpora y ya se prende de la teta de la madre para alimentarse. Entonces, es un hecho de estructura, la dependencia del otro es un hecho de estructura, no tiene que ver con los malos oficios o con una cuestión clasista dominante. Bueno, el que lo quiera leer desde ahí siempre va a poder hacerlo, ¿no? Pero hay suficientes fracasos de modos de crianza que pretendieron prescindir de todo aquello, donde quienes pagaron, pagaron a veces con su muerte y a veces con su estructura las consecuencias de experimentos de algunos que después de varios años solo pudieron decir me equivoqué, pensando que con eso ya estaba todo resuelto. Hablo del marasmo, hablo del doctor Spock en los años 60, bueno, cada tanto renovadamente y con distintos ropajes ideológicos, donde siempre en aras de la libertad, yo diría así, la persona que está en mar abierto y siente que se está ahogando, tiene más chances abrazándose a un tiburón que quedando en mar abierto. Alguna chance tiene, de la otra no tiene ninguna. Acá Uriel en el chat pregunta, ¿la estructura y la enfermedad existen diferencias? No, no entiendo. Si puede prender el micrófono y hablar. Uriel, te activo el micrófono. Así planteado yo no, al menos no lo entiendo. Ahí está, ¿verdad? Ya está. Sí, yo lo que me refiero, como comentaba ahí Oscar Amiorga, estaba comentando de que de alguna manera en el psicoanálisis se ve la estructura, mientras que en la psiquiatría se ve como enfermedad. En psiquiatría actualmente más bien como enfermedad se ven los trastornos, ¿no? Y en los trastornos ya se marca
en el DSM-5, ahora sí, estructurado, ¿no? Los síntomas y demás, que corresponda a cada trastorno. Entonces yo no entiendo por qué esa comparación, vaya. Porque, bueno, a ver, esa comparación tiene que ver con que si uno lo toma como una enfermedad, le va a aplicar una terapia y digamos, con miras a que la persona vuelva a estar como antes de haber enfermado. Y justamente eso es un error, porque estar como antes de haber enfermado es lo que lo llevó a enfermar. Cuando los psicoanalistas hacemos una lectura diagnóstica de la estructura, es para llevar al parletre a una posición subjetiva que lo coloque responsablemente en una posición que es fundacional, si se quiere, no a la posición que tenía antes de venir a consultar. La palabra terapia quiere decir eso. Por eso el psicoanálisis no es una terapia. Tiene efectos terapéuticos, pero por añadidura. Pero no es una terapia por eso. Entonces hay una cuestión interesante, ¿no? En la historia del propio Lacan, y que creo que está, si no recuerdo mal, en su escrito de nuestros antecedentes. Lacan era psiquiatra. Y lo que él ubica es que necesariamente, ese es el adverbio, si no estoy equivocado que él usa, necesariamente se dirigió al psicoanálisis. Porque en el psicoanálisis se encontró respuestas clínicas a problemas que la psiquiatría no podía responder. Porque me voy a permitir llamarlo en estos términos, ¿sí? Esta cosificación que conlleva el hecho de tomar a un síntoma como el signo de una enfermedad o de alguna forma de la degeneración, respecto de un hipotético proceso normal o normalizado, no deja lugar al sujeto. En cambio, ahí donde hay una perspectiva que lee al síntoma como algo objetivo, el psicoanálisis lee al síntoma como la respuesta a un sujeto, a un impas que es de la estructura misma. Y además es una respuesta que siempre va a tener una connotación singularísima. Lo otro se parece bastante más al ejercicio de las ciencias veterinarias. En el tránsito por el psicoanálisis hay un acto creador del propio parletre en ese derrotero analítico, donde el analista no sabe a dónde va a ir eso a parar cuando el proceso inicia. Uno se encuentra con ese resultado. Ese resultado no tiene vuelta atrás y es singularísimo en cuanto al punto de llegada. Entonces ahí las tipologías crujen. Y ya que nombraron el DSM-5, vale para el CIE-10 también, fíjense que los trastornos, lo que sí se ponen como trastornos, van variando de una edición a otra. ¿Por qué? Y porque el concepto de salud mental es un concepto biopolítico. Y es biopolítico y varía de acuerdo a las geografías y también varía de acuerdo a las épocas. Entonces, yo les diría que prácticamente no hay, yo lo pienso así, no hace falta que nadie esté de acuerdo, casi no hay ninguna relación entre el psicoanálisis y la salud mental. Totalmente. Porque la salud mental, como concepto biopolítico, habla de una normativización que es tan caprichosa como la de los funcionarios que se reúnen para crear cada versión, en este caso, de ese manual estadístico y diagnóstico, ¿no? Foucault mismo decía, bueno, el tema de la normativización y de la salud mental y todo desarrollo siempre va a implicar el ejercicio de una violencia sobre los cuerpos. A la vez que
quien crea que está trabajando en salud mental, más tarde o más temprano habrá de convertirse en una especie de policía del sistema. Por eso Lacan dice, el analista dirige la cura, no dirige al paciente. Tenemos tiempo para otra pregunta, participación. Si gustan activar la manita, así como lo hizo Gabriel, para darles la palabra o escribirlo en el chat. Antes de que hagamos el cierre, entonces, Oscar Quiroga, Oscar Lamorge, algo que quieran agregar para hacer el cierre, adelante. No, simplemente me parece que este último punto que destacaba Oscar me parece el eje fundamental, ¿no? Esta cuestión de lo singularísimo, él lo llamó también en algún momento, no pertenece al mismo registro, pero ubicaría también la particularidad, aunque la particularidad tome el giro de la demanda, pero también hay una modalidad particular. Particular y singular vienen ahí a enmarcar como coordenadas que sitúan un campo que hace de un sujeto algo que no es comparable con ningún otro. Y eso, digo, esta cuestión de esto último que mencionaba Oscar, que a mí me evocó esa afirmación de Lacan de la dirección de la cura, es lo que justifica el vínculo indisociable que hay entre el psicoanálisis y una posición ética. Porque la ética del psicoanálisis, no del psicoanalista, del psicoanálisis, se contrapone a la ética del amo, se la llame como se la llamara. Eso. Me gustaría hacer un aviso rápido. Tenemos otros 2 eventos de aniversario que están próximos. Tenemos una conferencia para el lunes 23, que es la importancia de la filosofía en la sociedad actual, con los temas para qué estudiar metafísica en la actualidad, la crítica de Nietzsche a la formación actual e interpretar o perecer en el horizonte de la disolución de la realidad. Esa es la conferencia de filosofía que está para el próximo lunes 23. Y tenemos la conferencia de cierre del aniversario, que es el jueves 2 de noviembre, que tiene como título Aportes del psicoanálisis a la sociedad actual con los temas la emancipación subjetiva, lo transgénero en el siglo XXI y psicoanálisis en guerra. Entonces, ojalá y nos puedan acompañar en esos eventos. Agradezco mucho su participación. Muchas gracias, Oscar Quiroga, Oscar Lamorgia. Excelente escucharlos a ambos. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y seguimos en contacto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por compartir con Oscar este espacio. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Chau.